Estamos celebrando el domingo 22 de Pentecostés. Para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que el apóstol San Pablo escribió a los filipenses y nos dice lo siguiente: Hermanos, estoy seguro en nuestro Señor Jesucristo que quien comenzó en ustedes esa hermosa obra de su santificación, continuará su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, ya que comparten la gracia que se me ha dado en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo que los amo a todos ustedes con la ternura misma de Jesucristo, y pido que su caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepan discernir lo que es mejor y sean más sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad y sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras a la calidad de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la perversidad de su corazón, les repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿de quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César, les dijo Jesús: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En esta ocasión, nuestra Santa Madre Iglesia nos presenta a nuestro Señor de frente contra los fariseos, combatiendo, peleando. No porque nuestro Señor los fuera a buscar, porque Él los fuera a provocar, no, al contrario. Son los fariseos los que van con nuestro Señor y quieren buscar algo para atacarlo, para hallar en qué se equivoque nuestro Señor. Pero nuestro Señor conocía la perversidad de los fariseos y por eso se les opuso resueltamente. Y aquí es donde nuestro Señor nos da el ejemplo de cómo tenemos que obrar cuando los malos predican el error abiertamente. Porque muchas veces nos engañamos y pensamos que la mansedumbre, que la caridad del Evangelio nos debe de llevar a evitar toda pelea, toda confrontación. Y que si el otro dice algo, no le contestes, déjalo así, no está mal. Está bien que él crea lo que él quiera. Pues no. Aquí es donde cabe la pregunta: ¿es lícito callar cuando los herejes predican el error? No, no es lícito, no nos engañemos. Hay quienes piensan que la mansedumbre cristiana es sinónimo de debilidad, de pasividad ante el error. Pues es una equivocación. Cristo fue el más manso de toda la tierra, pero fue el más fuerte cuando se trataba de defender la verdad. Y cuando los fariseos se le enfrentan, Él no titubeó ni retrocedió. Cristo combatió el error con la verdad y de frente, y lo hizo con valentía y firmeza. La mansedumbre de nuestro Señor nunca fue un escape de la verdad, nunca fue un pretexto para rehuir el conflicto cuando se tiene que dar, sino que, aun siendo manso, combatió el engaño y el error de frente. Hay muchos en la iglesia, hay muchos fieles que pretenden hacernos creer que debemos de ceder ante el error, que debemos callar frente a la mentira. Pues no se debe hacer eso. Si Cristo nuestro Señor, que es el modelo que debemos seguir para llegar al cielo, combatió el error con su autoridad divina, ¿quiénes somos nosotros para guardar silencio cuando la verdad está siendo atacada? Debemos hablar y debemos defender lo que Cristo enseñó, porque la fe no se puede defender con tibieza, ni con la falsa paz del silencio, sino con la firmeza de quienes saben y están seguros de la verdad que creen, y que la verdad y el Evangelio no se negocia,
no es algo que se pueda discutir. Si algo dijo nuestro Señor, eso tenemos que creer y eso debemos defender al pie de la letra. Y es que hoy está sucediendo algo y debemos conocer la doctrina de los sacramentos, lo que nuestro Señor nos dejó y lo que la Iglesia enseña, para defender esa doctrina con valentía, porque a través de los sacramentos recibimos la vida de Dios, y solo comprendiendo lo que es un sacramento podremos enfrentarnos al error y defender la verdad de la doctrina católica. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de los sacramentos precisamente hoy? Muchos de ustedes saben, y si no lo saben es conveniente que tomen conciencia de que los ataques hacia nosotros, hacia Trento, se han multiplicado. Antes, muchos grupos que ni se pueden ver, ¿verdad?, que no se hablan, que no están de acuerdo en nada, de la noche a la mañana están todos de acuerdo. ¿En qué? ¿En lo que enseñan? No, en una sola cosa, en que Trento está mal, que nosotros estamos mal. Y sacan videos y mandan a gente para atacarnos. ¿Y cuál es la última o el último ataque que han propagado, difundido en redes y de manera pública contra nosotros? Que nuestros sacramentos no son válidos, que nuestros sacramentos no son lícitos. Este ataque ya es viejo, no es nuevo. Lo hicieron contra Monseñor Carmona, contra el Padre Sáenz, y tantas veces lo han repetido, es un ataque viejo. Sin embargo, muchos fieles se confunden y pueden creer que esos ataques son fundados. Por eso tenemos que predicar de esto, porque ustedes tienen que conocer la doctrina, deben saber la verdad. No tenemos miedo de lo que enseñamos, porque estamos seguros que es la doctrina del Evangelio, pero ustedes también lo deben conocer para que estén seguros también de esa doctrina. Porque hoy, como en tiempos de nuestro Señor, los fariseos modernos, los modernistas, se han juntado con los falsos tradicionalistas para acusarnos. Dicen que nuestros sacramentos no valen, o que si valen no son lícitos porque estamos fuera de la iglesia. ¿Y por qué estamos fuera de la iglesia, según ellos? Porque no le hacemos caso al Papa, porque no queremos seguir las modas, porque no queremos seguir la corriente del mundo, porque somos tan retrógradas que seguimos antes del Vaticano II y que nos tenemos que adaptar a los tiempos. Pues no podemos adaptarnos, porque la fe no se adapta, porque la fe no cambia, porque la verdad siempre es una. Y entonces, ¿de dónde nace esta acusación? De la ignorancia. O mienten o se engañan. Esa es la verdad. Vamos a achacarlo a ignorancia, que no comprenden lo que Cristo instituyó y lo atacan sin saber. ¿Y cómo vamos a combatir ese error si no conocemos nosotros nuestra propia fe? Ustedes, nosotros, todos la debemos conocer para defenderla. Y es que miren, el ataque no es contra los que dicen el error. Nosotros sabemos que ellos están engañados, ellos son víctimas de la herejía, ellos no son nuestros enemigos. No los atacamos, no los odiamos, rezamos por ellos todos los días. Pero el error, ese sí es nuestro enemigo, porque ese pierde las almas, porque ese las condena, y contra ese debemos luchar. ¿Con qué? Con la verdad. Nos acusan porque no conocen la doctrina de los sacramentos, no saben que son los canales de la gracia que Cristo mismo instituyó para nuestra salvación, y que Dios los hizo tan poderosos que ni toda la maldad del mundo los puede destruir. Bien decía San Pablo, y lo escuchamos en la epístola hace unos minutos, que su caridad abunde más y más, pero en luz y en inteligencia, para que sepan discernir lo que es mejor. Decía San Pablo muy bien: crezcan en buenas obras, en piedad y en devoción, pero estudien, conozcan la doctrina, para que no se dejen engañar. Si esto ya lo decía San Pablo, que la predicación todavía estaba fresca y ya había herejes, imaginémonos los días en que vivimos. Pues esa luz de la inteligencia nos viene de la doctrina católica, enseñada por la Iglesia en concilios, con los santos y doctores, sin haberle cambiado nunca nada. Y mucho más la recibimos en los sacramentos, con la gracia de Dios. Pues hay que entender bien qué es un sacramento.
¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo visible y eficaz de la gracia. Así se define en el Concilio de Trento. ¿Qué quiere decir? Un sacramento es algo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler, que podemos sentir y que nos da la gracia divina, que nos da la vida de Dios. Es un canal por donde Dios derrama su gracia. Y esos canales, esos signos visibles, los instituyó nuestro Señor Jesucristo con su poder divino. ¿Por qué decimos que son signos visibles? Un signo es algo que representa otra cosa. Por ejemplo, el agua representa la limpieza, el pan representa la comida. Todos los sacramentos representan algo, pero no solo lo representan, también lo realizan. El agua del bautismo representa la limpieza del alma, pero cuando se derrama sobre la frente del niño, realmente le infunde la gracia y le borra el pecado original. Esos son los sacramentos que Dios creó. Eso es un sacramento. Y solamente son 7 los que Dios instituyó. Y hablan los modernistas, los falsos tradicionalistas, de validez y de licitud, como si los fieles conocieran esos términos. Expliquemos bien para que no los confundan. Un sacramento válido es cuando realmente Dios infunde la gracia. Un sacramento inválido es cuando Dios no da la gracia, porque no ponemos los medios que Él instituyó. Un sacramento lícito es cuando lo hacemos conforme a las leyes de la Iglesia. Ilícito cuando lo hacemos válidamente, Dios da la gracia, pero contra la ley de la Iglesia. Pues bien, expliquemos las 4 cosas que se requieren para que un sacramento sea válido, para que no nos engañen. Son 4: materia, forma, ministro e intención. Grábenselas muy bien: materia, forma, ministro e intención. Todos debemos conocer esta doctrina. Es catecismo básico que todos debemos saber. En primer lugar, la materia. La materia de un sacramento es lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Hagan de cuenta que la materia es como la semilla de la gracia de Dios. Es como la semilla que contiene el germen de la vida. Así en el bautismo la semilla es el agua, en la Eucaristía el pan y el vino. Sin esa materia visible no puede haber sacramento. Es necesario que se dé. Así como sin semilla no puede haber vida, no puede crecer la planta. Pero la semilla no es la planta, ni la semilla es la vida. Puede crecer si le echamos agua, si la semilla se desarrolla. Lo mismo pasa con la materia y se requiere. La materia es esencial para que Dios derrame la gracia. Así, por ejemplo, la materia de la Sagrada Eucaristía es el pan y solamente podemos usar pan. Los modernistas utilizan galletas, utilizan cualquier cosa y nadie dice nada, cuando esos sacramentos sí son inválidos, porque se tiene que usar pan. Ellos usan cualquier cosa y nadie dice nada. Nosotros nos queremos permanecer fieles a la materia que Cristo instituyó y todos alzan la voz, nos atacan y nos critican. Cristo dijo expresamente la materia de cada sacramento: agua para el bautismo, vino y pan para la Eucaristía, aceite de olivo para la extrema unción y el orden, la imposición de manos para el orden. Así cada sacramento tiene una materia, Cristo la estableció y no la podemos cambiar. Tiene que ser la que Cristo dejó. Los modernistas la cambian y nadie dice nada. Nosotros la mantenemos exactamente igual como los apóstoles nos lo enseñaron. En segundo lugar, se requiere la forma. La forma son las palabras que el sacerdote o el ministro dice para administrar el sacramento. Hagan de cuenta que la forma es como un viento divino que impulsa la gracia, como que si la materia fuera un barco y la forma es el viento que impulsa el barco para que pueda producir la gracia de Dios. Sin las palabras adecuadas, sin la forma que Dios dejó, la materia no sirve para nada. Así como el barco sin viento no se puede mover, la materia sin la forma no puede realizar el sacramento.
Las palabras del rito son necesarias para transformar la materia en algo divino, en algo sagrado. ¿Qué es el pan? Simplemente pan. Y el agua sigue siendo agua. Pero si tomamos el agua y decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa agua se convierte en algo sagrado, que hace que la gracia de Dios entre en el alma del niño que se va a bautizar. Si el sacerdote toma en sus manos el pan, sigue siendo pan. Pero si él dice, esto es mi cuerpo, entonces lo transforma en el cuerpo de nuestro Señor. Eso es lo que realiza la forma. ¿Quién dijo las palabras de la forma? Nuestro Señor Jesucristo. Y para los sacramentos que faltaron, los apóstoles. Y desde que los apóstoles dejaron la forma de los 7 sacramentos, no se cambiaron nunca jamás. ¿Quiénes fueron los que cambiaron esas palabras? Los modernistas, que cambiaron las fórmulas de consagración de los óleos, la forma de consagración de los obispos y de la ordenación sacerdotal. Hasta entonces nunca se habían cambiado. Y entonces, ¿qué pasa? Que es muy dudoso que allá haya obispos y sacerdotes. ¿Por qué? Porque cambiaron lo que no tenían que cambiar, tocaron lo que no tenían que tocar. Es más, cuando al Papa se le coronaba, él tenía que hacer un juramento. Y en ese juramento dice, juro que no tocaré ninguna de las palabras del rito de los sacramentos. ¿Qué fue lo primero que hicieron los pontífices después del Vaticano II? Cambiar la forma de los sacramentos, porque querían destruirlos. Nosotros no hemos cambiado ni una coma ni un acento de ninguno de los sacramentos, y custodiamos fielmente los libros sagrados y estudiamos perfectamente qué palabras son las que se deben de decir. Es más, fíjense ustedes en el altar, hay 3 cuadros, se llaman sacras. La sacra de en medio tiene las palabras de consagración del pan y del vino. ¿Para qué? Para que todos los sacerdotes las leamos cuando vamos a consagrar. Pero nos las sabemos de memoria, las hemos dicho muchas veces, sí, pero es algo tan sagrado, es algo tan santo, que debemos leer las palabras para que no haya distracciones ni equivocaciones. Y la Iglesia las pone ahí y con letra grande para que consagremos válidamente. Pues bien, los modernistas no ponen atención en esto. ¿Y a quiénes atacan? A nosotros, que sí decimos las palabras como Dios manda. El tercer elemento que se requiere es el ministro, alguien que pueda hacer válidamente los sacramentos. Hagan de cuenta que el ministro es como un puente entre Dios y los hombres. Cuando el ministro, el sacerdote, consagra el pan, une a Dios con la tierra, de manera que lo que antes era pan, cuando el sacerdote lo consagra ya no es pan, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el ministro es indispensable, es fundamental para que haya sacramentos. Y el ministro confiere la gracia no por su propio poder, sino porque actúa en nombre de Cristo. Por ejemplo, cuando se confiesan, cuando nos confesamos, porque todos los sacerdotes nos confesamos también, cada semana, cuando un fiel se confiesa, ¿qué es lo que le dice el confesor? Yo te absuelvo de tus pecados. Pero ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Los hombres no podemos. ¿Cuáles son las palabras que decimos en el altar para consagrar el cuerpo de Cristo? Este es mi cuerpo. Pero eso es una mentira, porque ese no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no es una mentira eso? ¿Por qué sí podemos perdonar los pecados? Porque en el momento que hacemos los sacramentos, somos instrumentos en las manos de Cristo. Y entonces le prestamos a nuestro Señor nuestra voz, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que Él derrame la gracia en ustedes. Entonces el ministro se necesita. Así, Monseñor Dávila fue consagrado por Monseñor Pivarunas, y él por Monseñor Carmona, y él por Monseñor Tuc. Es decir, hay una línea de obispos que se remontan hasta nuestro Señor Jesucristo, que fueron transmitiendo el poder del Espíritu Santo.
con las palabras que Cristo estableció. Y de eso no nos cabe duda, porque siempre hay testigos en las consagraciones episcopales y porque se pone mucho cuidado en decir las palabras y en hacer lo que Cristo estableció. Sin ministro no hay sacramento, no se puede dar. Supongamos que alguien que no es sacerdote se sube al altar, se pone los ornamentos, usa pan, usa vino, dice todas las palabras de la Santa Misa. ¿Allí hay sacramento o no? No hay, porque él no es sacerdote, no está unido a nuestro Señor Jesucristo. Por más sabio y por más inteligente que parezca, no es sacerdote. Pues eso pasa en el modernismo, que se cambiaron las fórmulas de consagración de los obispos y de ordenación de los sacerdotes. Y entonces hay duda. Lo más seguro es que no sean sacerdotes. Y por más bonitas que sean sus misas y por muy vistosa que sea la liturgia, Cristo no baja, porque no son ministros. Deben de tener el orden sacerdotal. Eso es muy claro y la Iglesia siempre lo ha enseñado. Allí no está Dios, allí no está Cristo, porque no nos consta que se transmita el Espíritu Santo. Cambiaron lo que no debían de cambiar. Ahora están discutiendo si se pueden ordenar sacerdotes a las mujeres. Claro que no, no se puede. No son sujetos aptos para recibir la ordenación sacerdotal. Imagínense a qué grado hemos llegado, que están discutiendo lo que es indiscutible y que están poniendo en duda la doctrina de nuestro Señor, porque ellos ya no pertenecen a la Iglesia. Ellos están creando otra iglesia, son herejes y tenemos que combatirlos. El cuarto elemento necesario para los sacramentos es la intención, que muchas veces no tenemos en cuenta. ¿Qué es la intención? La intención es la voluntad del ministro de hacer lo que hace la Iglesia, de conferir el sacramento, de bautizar, de absolver, de consagrar. Hagan de cuenta que la intención es como la mano del cirujano, que con precisión va realizando la operación para salvar la vida. Si el ministro no tiene intención de hacer lo que hace la Iglesia, el sacramento no es válido. Aunque el ministro sea válido, la forma sea la que se debe de decir y la materia se utilice, pero él no quiere hacer el sacramento, él quiere hacer otra cosa, no hay sacramento. Por ejemplo, cuando a los sacerdotes nos revisan la Santa Misa cada cierto tiempo para ver si la celebramos bien, usamos pan, usamos vino, decimos la fórmula de la consagración, pero no queremos consagrar, queremos que nos examinen para ver si estamos celebrando bien, y entonces no hay sacramento. Por eso en el modernismo, por este motivo ya no hay sacramento, lo más seguro. ¿Por qué? Porque ellos estudian una teología protestante, estudian una teología modernista, en donde ellos creen que el santo sacrificio de la misa ya no es sacrificio, es un banquete, es una cena y es una reunión. Entonces ya no quieren hacer lo que hace la Iglesia. No afirmamos que ahí no haya sacramento, pero al menos hay duda. Ya no tienen la intención correcta, ya no quieren hacer lo que hace la Iglesia. Quieren hacer otra cosa, representar la fe, reunir a los fieles, celebrar la palabra. No quieren consagrar, no quieren sacrificar. Nosotros sí, queremos sacrificar el cuerpo de Cristo, queremos consagrarlo. Para eso estudiamos tanto tiempo, para entender lo que es un sacramento y tener la verdadera intención. Santo Tomás de Aquino nos enseña que estas 4 cosas son necesarias y el Concilio de Trento lo reafirma. Si falta una, no hay sacramento, pero tenemos 3, pero falta una, no lo hay. Si falta materia, si falta forma, si falta ministro o intención, no hay sacramento. Pero si están las 4 cosas, ministro válido, materia correcta, forma que Dios manda y la intención que se debe de tener, entonces hay sacramento. Aunque el sacerdote sea el más pecador del mundo, aunque sea el más ignorante del mundo, porque él no es el que hace el sacramento, lo hace Cristo a través de él. Y si él reúne esas 4 condiciones, Cristo realiza el sacramento. Examinado esto, ¿quién nos puede decir ahora que nuestros sacramentos no son válidos y no son lícitos?
si somos ministros válidos. Hemos usado la fórmula de ordenación con la que se ordenó a San Pío X, a San Pío V, a San Francisco de Sales. La fórmula de consagración con la que se han consagrado tantos santos y que nadie ha puesto en duda jamás. Usamos el mismo pan que se ha usado durante tantos años. Usamos las mismas formas, usamos el mismo rito. ¿Por qué nuestros sacramentos son inválidos entonces? No lo van a saber explicar, porque ni siquiera conocen esta doctrina, y ustedes la deben conocer para que no los confundan. Pero ellos a veces replican y dicen, bueno, tus sacramentos son válidos, pero no es lo más importante. Tus sacramentos son ilícitos, están fuera de la ley, no se deben recibir, no deben de ir con ustedes. ¿Y qué nos dicen? Es que ustedes están fuera de la iglesia, no siguen a la autoridad, no obedecen al Papa. Pero aquí vamos a obrar como nuestro Señor Jesucristo. Les respondemos con una pregunta: ¿quiénes son ellos para decirnos que debemos de obedecer el error? ¿Quiénes son ellos para obligarnos a seguir la herejía? ¿Cómo pueden reclamar autoridad aquellos que bajo el disfraz de la obediencia predican el error? ¿Cómo quieren que nosotros sigamos a quienes con el disfraz de la autoridad destruyen la fe de nuestro Señor? Se atreven a decir que nuestros sacramentos no son válidos, que no son lícitos. Pero ¿qué es lo que ellos defienden? El error y la confusión. Allá en Roma se discute si se puede ordenar a mujeres, si se puede casar a los homosexuales, y nadie dice nada. Allá en Brasil se cambia el rito de la Santa Misa, utilizan ritos paganos, caen en el paganismo, adoran ídolos, nadie dice nada. Pero nosotros nos queremos conservar fieles a la tradición, sin cambiarle nada a lo que Cristo nos enseñó. Son herejes, son cismáticos, son apóstatas, por conservarnos fieles a nuestro Señor. ¿Y no fue Cristo el que nos dijo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? Si una autoridad terrena, revestida de todo el poder del mundo, viene y nos quiere imponer el error y nos manda a difundir la herejía, ¿qué tenemos que hacer? Resistir, no obedecer. No podemos obedecer el error, no podemos creer la herejía, no podemos defender doctrinas contrarias a las que Cristo predicó. Y si aquellos que deberían defender la fe, que deberían de ser los guardianes de la doctrina, nos quieren arrastrar al engaño, y les tenemos que resistir con firmeza y los tenemos que combatir, porque son enemigos de Dios. Y es que miren, muchas veces cuando ya no saben qué decir, nos dicen, pero es que al fin es el Santo Padre, es el Papa, le tenemos que hacer caso, es la ley, es el derecho canónico. Y parece que o no lo estudiaron o se engañan, porque hay una ley suprema que todo sacerdote debe conocer, y ellos parece que la ignoran. Y porque sabemos que van a escuchar esto, se los decimos. ¿Acaso no saben ellos que nos acusan que la suprema ley en la iglesia es la salvación de las almas? ¿Lo ignoran? Regula regularum salus animarum. Lo aprendemos desde el primer día del seminario. La regla de las reglas es salvar las almas. De manera que, ¿qué pasa si un sacerdote, por lo que ustedes quieran, va por la calle, no lleva estola, no lleva sotana, no lleva sus libros? Hay una persona que se está muriendo, ¿no lo puede confesar? Claro que sí, pero no trae sotana, pero no trae estola. La regla suprema es la salvación de las almas. Dale la absolución, se está muriendo, se tiene que salvar. Y vamos a suponer que lleva el Santísimo Sacramento a un enfermo que está a punto de morir y le dicen que ya está agonizando, que está próximo a morir. ¿Puede ir corriendo o no? Claro que sí, puede correr, puede hacer lo que sea necesario para llevarle el Santísimo Sacramento, pero está prohibido, pero es indecoroso. La regla suprema es la salvación de las almas, y esa alma necesita el sacramento. Corre, haz lo que sea necesario para darle los sacramentos. Eso nos enseñan a los sacerdotes desde un principio. Entonces, si allá se está predicando la herejía, si se está difundiendo el error, vamos a esperar a que ellos cambien de opinión, a que nos den permiso para ordenar más sacerdotes, para consagrar más obispos,
para confesar, para dar la comunión? Claro que no, porque las almas necesitan los sacramentos y entonces tenemos que resistir. Por eso el derecho canónico, en una de las reglas que tiene, dice: en caso de necesidad, lo ilícito se vuelve lícito, porque hay que salvar a las almas. Esa es la doctrina de la Iglesia, que nosotros sabemos y que ustedes saben y deben estudiar y deben defender. ¿Por qué? Porque bien lo dijo Santo Tomás de Aquino, y León XIII lo confirmó: cuando el error se predica por todos lados, no solo los obispos y los sacerdotes, sino todos los fieles tienen que predicar la doctrina y tienen que atacar el error. Y lo recalcó su Santidad León XIII cuando, lamentando que en Italia el socialismo había tomado todos los puestos políticos, dijo: es que lo que pasó fue que los que tenían que hablar callaron. Por culpa de ustedes el mal triunfó. Callaron cuando deberían de hablar. Pues eso está pasando. Tenemos que predicar la doctrina. Y para ello recordemos el ejemplo de San Atanasio, que defendió el error él solo, incluso cuando todos a su alrededor se inclinaban ante la herejía. Durante su vida San Atanasio fue desterrado muchas veces. Lo expulsaron de su diócesis, lo perseguían, lo querían matar, lo condenaban como rebelde, como apóstata, como hereje. ¿Por qué? Porque él afirmaba que Cristo era Dios y todo lo demás lo negaban. Es más, en algún momento el Papa llegó a vacilar. No cayó en herejía, no llegó a caer en herejía, pero vaciló y titubeó ante los herejes. San Atanasio no. San Atanasio se mantuvo firme y dijo: Cristo es Dios y seguirá siendo Dios aunque todos digan lo contrario. Y aunque la mayoría de los obispos cayeron en la herejía, casi todos, él se mantuvo firme. A pesar de que todos lo condenaban por desobediente, por rebelde, por soberbio, él sabía que la verdadera obediencia es a Dios y a la verdad, al Evangelio. Nos enseñó que cuando la autoridad se aparta de la verdad, tenemos que resistir, tenemos que desobedecer, no por orgullo ni por rebelión, sino por fidelidad a Cristo. Y bien lo llegó a decir él: ustedes pueden tener las iglesias y todo el poder del mundo, pero nosotros tenemos la fe. Hoy estamos en la misma situación. Las autoridades pueden pretender imponernos el error, pero debemos seguir el ejemplo de San Atanasio y permanecer fieles a la verdad. Pero nos van a perseguir, pero nos van a atacar, pero nos van a matar. ¿Qué importa? La verdad sigue siendo la verdad, aunque todos digan lo contrario. Queridos fieles, la lucha de San Atanasio, de nuestro Señor, no ha terminado. La fe que Cristo nos confió está siendo atacada desde dentro y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así como San Atanasio resistió cuando todas las autoridades de su tiempo aprobaban el error, así nosotros tenemos que alzar la voz. No podemos permitir que el modernismo y la herejía nos robe la verdad, que la falsa obediencia nos engañe. Recordemos que decía el profeta Isaías. Dios le mandó decir: ve y dile al pueblo de Israel: ay de vosotros que llaman mal al bien y bien al mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Ay de ustedes, malditos sean, dijo el profeta Isaías, y se lo dijo a los falsos sacerdotes, porque engañaban al pueblo. Hay de aquellos que por temor o por conveniencia se inclinan ante el error y lo llaman verdad, porque la traición de la fe no solamente es un error, es una abominación, es una traición. Y por eso dijo el profeta Daniel que se sentaría en el lugar santo la abominación de la desolación, es decir, la traición a la fe donde se debería predicar, y ya lo estamos viviendo. Y viene a completar el profeta Jeremías: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y aparta su corazón de Dios. El hombre puede decir lo que quiera, pero Dios nos dejó una doctrina divina y esa la debemos defender, la debemos creer.
No hay que poner la confianza en quien enseña el error. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Como dijo San Pablo, cuando los pontífices de los judíos lo llevaron a la cárcel y le preguntaron: ¿por qué predicas? ¿Por qué haces esto? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No dijo es bueno, no dijo es conveniente, es necesario que yo le obedezca a Dios antes que a los hombres. Así que hay que tener valor. Hoy se nos pide defender la verdad a todos, la pureza de los sacramentos, la gracia que Dios nos dio. Si abandonamos esa verdad, no solamente seremos cobardes e ignorantes, seremos cómplices de la mentira y traidores de la fe. Pero si resistimos, seremos dignos de la promesa de Cristo, que nos dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Él lo profetizó. A veces nos desesperamos y decimos: es que ellos tienen tanto poder y hacen esto y hacen lo otro. ¿De qué nos espantamos? Él nos profetizó que iba a haber batallas, que iban a triunfar momentáneamente, pero dijo: las puertas del infierno no prevalecerán. Así que algún día caerá la herejía, algún día será derrotado el error, y Cristo, que es la verdad eterna, reinará por siempre. El profeta Malaquías lo vio en espíritu y dijo: el día del Señor vendrá como fuego ardiente, y todos los soberbios, todos los que hacen el mal, serán como paja que el fuego quema. Ese día vendrá, ese día se acerca. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos: que debemos estar del lado de la verdad, del lado de Cristo, del lado del Evangelio, del lado de los santos, y debemos luchar hasta el último aliento por la fe que Cristo nos confió. Que no nos engañen y no nos confundan. Esta es la doctrina católica. Nuestros sacramentos son válidos y son lícitos, y Dios está con nosotros. No hay que temer, que no nos confundan. Así que si tenemos miedo, hay que acercarnos a los sacramentos. Hay que estudiar el catecismo y la doctrina para defenderla, porque es obligación de todos, y Dios nos premiará en la eternidad para reinar con Él por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.